Hola familia, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto poder conectarnos ya para nuestro tiempo devocional. Bendiciones a todos. Esperemos que prontito se puedan conectar. ¿Quién anda por aquí? ¿Quién se va conectando? Hoy corresponde nuestro devocional a Gálatas 1. Así que espero que ya por ahí lo estén alistando. Hola amor, qué bueno que ya estás aquí. Listo. Vamos a esperar un minutito a que puedan conectarse los demás. Si puedes ir preparando tu Biblia en Gálatas capítulo 1. Ya el día de ayer vimos la introducción. No te la pierdas. Recuerda que cada libro de la Biblia tuvo una primera audiencia. Ahorita ya nos llega a nosotros. Ahorita nosotros somos una segunda audiencia, pero siempre es importante saber cuál fue la primera audiencia para quien fue escrito, en este caso, esas cartas, para poder entender, ¿verdad?, el contexto en el que, en el que estamos viviendo, en el que está transcurriendo el libro que estamos leyendo, y entonces qué podemos aplicar para nosotros, ¿ok? Entonces ahí todos listos, todos preparados con nuestro libro en Gálatas. A ver, voy a ir preguntando a ver si se acuerdan de algo que sea relevante que vimos ayer en la introducción. ¿Quién de los que ya están conectados? ¿Qué podemos recordar de ayer en la introducción a Gálatas? A ver, ¿cómo se llama la región? ¿Por qué se llama el libro Gálatas? ¿Para quién fue escrito? ¿Alguien se acuerda? Qué bueno que ya se siguen conectando. Hola mi Isa, hola mi Jenis, hola Lalito, hola Lupis, hola Oscarito y chiquillos con Oscarito, hola mi Mari de Jesús. Veo a un Raúl SC, no sé si lo ubico, pero bueno, Dios les bendiga a todos. Exacto, muy bien, ya nos están contestando porque fue para todas las iglesias de Galacia, exactamente. En este caso sí, exacto, muy bien, sí estuvieron, ¿verdad? ¿Y qué era lo que estaba pasando con los Gálatas? ¿Alguien se acuerda? A ver, recuérdanos, ¿qué les quedó del devocional de ayer? ¿Qué estaba pasando con estas iglesias? No era una, acuérdate, ¿verdad? Eran, por eso Isa nos especifica para todas las iglesias de Galacia. ¿Qué es lo que estaba pasando en esa región? Perdóname un poquito agripada, así que estoy muy mormadita para hablar, pero bueno, aquí estamos, amén. Vamos a orar y vamos a meditar en nuestra carta y en nuestro capítulo el día de hoy, ¿les parece? Padre, te damos gracias porque nos da la oportunidad de estar una vez más conectados en nuestro tiempo devocional. Pedimos que tú, Señor, me dé la sabiduría para poder bajar esta palabra al corazón de tu iglesia. Y, Señor, permítenos atesorarla
no solo como conocimiento, sino que anhelamos un verdadero entendimiento y una verdadera revelación en nuestra vida de tu palabra, Señor. Es lo que oramos en esta noche. Abre nuestro corazón a ti, aumenta nuestra fe cada día para creer en ti y en el propósito que tú tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a leer el capítulo 1. Ya vimos que este libro de Gálatas es una carta que está escrita, como ahí lo puedes leer en los comentarios de Facebook, para todas las iglesias que están en Galacia, que pertenece hoy un poquito al centro de lo que actualmente es Europa. A esa región está correspondiendo. Y bueno, ¿quién la escribe? Pablo, el apóstol Pablo. Y él se presenta así. De hecho, el versículo 1 dice: salutación, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Quiero hacer una declaración aquí. Muchas veces nosotros escuchamos cosas como San Pablo, ¿no? Recuerda que todo el san tiene que ver con una beatificación, de declarar santos a estos hombres que sirvieron a Dios. Eso no viene en la Biblia, sino él se presentaría así: soy San Pablo, apóstol, no de hombres. No, es Pablo, punto, ¿no? Como Jesús los llamó a ellos, Andrés, Mateo, en este caso Pablo. Entonces no es el san, porque lamentablemente e incluso he escuchado a muchos hombres respetados que siguen llamando a los hombres de Dios como por una beatificación, y eso no tiene nada que ver con el evangelio, ¿verdad? No lo hace más hombre de Dios porque le digamos san. No, eso no está bien dicho. Siempre que lo escuches, no está bien dicho. Y de hecho muchas traducciones en los libros de la Biblia también dicen así: San Mateo, San Marcos, San Lucas. Aunque sea una traducción, no es lo correcto y lo mejor. Ese es solo un breviario cultural X, ¿no? Dice así: entonces él se presenta como apóstol, es decir, él está dejando en claro que él tiene una autoridad en esa iglesia. Él es apóstol y deja claro porque no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Aquí están los destinatarios. ¿A quién está escrita esta carta? Una vez más recordando la introducción de ayer. A las iglesias de Galacia. Y luego dice en el verso 3: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él está diciendo gracia y paz, está resumiendo en dos palabras el mensaje central de salvación. Mira, te leo esto. El verdadero mensaje de salvación se basa únicamente en la gracia de Dios recibida por fe y provee paz con Dios. Por eso es la manera en la que Pablo saluda: gracia y paz. Y gracia tiene que ver con algo que es gratuito, ¿ok? Eso es la gracia. No vamos a poner más obras ni más cosas para alcanzar lo que Cristo ya ganó para nosotros. Así que Pablo ya desde su saludo les está casi diciendo de qué les va a hablar, ¿verdad? Verso 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Es decir, Pablo en este versículo está haciendo un resumen de aquello en lo que consiste también el evangelio, ¿verdad? En la redención. Por eso dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos. Y librarnos tiene que ver con apartarnos, tiene que ver con un proceso de santificación. Verso 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luego vemos otro subtítulo que aparece en la versión 60 y dice: no hay otro evangelio. Leamos el verso 6.
estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado. Lo que Pablo quiere decir es, estoy impactado de que pronto se alejaron del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué es lo que pasaba? Una vez más, recordando tantito el contexto de lo que está sucediendo en las iglesias de Galacia. Habían falsos apóstoles recorriendo esta región. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Tratando de judaizar el cristianismo. Ya están viniendo a Cristo, está bien. Va el evangelio para allá, va para acá, pero cuando vengan al evangelio tienen que circuncidarse, tienen que cumplir toda la ley, entonces empiezan a colocar una carga que definitivamente no podían llevar, ¿no? No podía llevar la iglesia y por eso ellos que habían sido enseñados directamente por Pablo, ahora se les había olvidado eso y dice, por eso Pablo, estoy maravillado. Tan pronto se alejaron del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y un evangelio diferente es otro que yo no les di. Es otro evangelio que yo no les compartí. Pero fíjate, verso 7 él aclara, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjate cómo es eso. Había un fundamento, el evangelio de Cristo. Somos salvos por la gracia de Jesucristo, por la fe en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pero ¿sabes qué pasaba? Es como si tú quisieras tomar agua natural, que es el evangelio puro, y de repente llega alguien más y te dice, oye, no, esa agua natural te quedaría mucho mejor si le pones unas gotitas de limón. Bueno, pues entonces ahí le ponemos las gotitas de limón y dices, bueno, creo que sí sabe mejor. Y entonces alguien más dice, no, también ponle unas cuantas pizquitas de azúcar, ¿no? Entonces, bueno, le pones el azúcar también y luego alguien más llega y dice, no, es que le tienes que poner mucha más azúcar porque el limón le quita lo dulce, entonces lleva mucho azúcar y te vas a ver más rico, le pones más azúcar, ¿me explico? Y cuando te das cuenta de estar tome eso que aparentemente es sano, pues ya estamos enfermos, ¿no? Porque es azúcar tras azúcar tras azúcar, y hoy estoy hablando una analogía X, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, y lo que estaban haciendo estos judaizantes y estos falsos apóstoles, es que el evangelio que Dios le había otorgado a Pablo para la iglesia de Cristo, donde sea que fue, de repente lo empiezan, como dice aquí, lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, a lo que ya estaba dado y que era en su forma natural, bueno, pero agrégale esto, pero agrégale el otro, bueno, está bien, el evangelio dáselo a los gentiles, pero entonces, no, tienen que circuncidarse, ¿no? Tienen que venir y tienen que guardar el sábado, yo qué sé, ¿no? Entonces, eso es perturbar, es sacar de su origen, del estado natural, cualquier otra cosa, cualquier sustancia, cualquier cosa que perturbe el estado natural de eso. Entonces, es lo que ellos querían hacer. Fíjate, qué fácil pasa esto. Y por eso Pablo dice, estoy maravillado. Es decir, estoy realmente asombrado, estoy impactado de cómo ustedes ya tan fácil se desviaron del evangelio. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a llegar personas y pareciera que, como les dicen en la analogía que te decía, no es agua, échale limón, échale azúcar, ahora échale miel, ahora échale hielos, ahora échale un poco de guayaba, ahora échale. Entonces lo que tú querías como agua natural, porque es saludable, ahora ya está toda alterada. Su sabor, su color, su esencia ya no es lo mismo, ya no sirve para el mismo propósito.
Eso es lo que hacían esos judaizantes. No creas que llegaban y decían, no, mira, el agua no te sirve, aquí está el refresco. No, al contrario, ellos decían, no, sí, ay, claro, el agua, pero mira, es mejor si le haces así, así, así. ¿Sabes cómo es? Como que vas a alcanzar más rápido el cielo si andas de rodillas a la villa, ¿no? Entonces a veces nosotros como cristianos ya vemos eso como que, ay no, qué bárbaros, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo se van de rodillas a la villa? ¿Cómo que ir a Chalma? Y juzgamos eso, pero ¿sabes qué? Esto es un peligro que estaba sucediendo dentro de la iglesia, no es algo de afuera. Y hacia eso quiero llevar el devocional de hoy, porque muchas veces el peligro está dentro de la iglesia. Y eso es lo que está haciendo. Es decir, quieren muchos que lo que ya tenemos parezca más atractivo y bonito, ¿no? Y como a nuestro parecer suena más bonito, está más bonito, pues entonces nosotros decimos, no, pues sí, es mejor, ¿no? Dicen que es mucho mejor si, ¿qué te gusta? Si en vez de orar, 1 hora, oro 3 horas, entonces voy a ser mucho más espiritual, voy a alcanzar mi salvación mucho más rápida, voy a estar santo todo el día. ¿Y sabes qué? Eso desplaza la obra de Cristo, eso desplaza la gracia de Cristo. Y entonces estamos cayendo a hacer obras para ser salvos, que es lo que estaban haciendo ellos. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Es una línea muy delgada entre la obra de Cristo en nuestra vida y el resultado que nosotros debemos tener. ¿Cuál es el resultado? Buscar una comunión continua con Dios. Pero eso no va a decir que como yo busco más tiempo a Dios, más horas son las que yo paso orando, entonces soy mucho mejor. ¿Sabes por qué? Porque eso es estar añadiendo. Eso es pensar que entonces necesitas algo a fuerza para obtener la gracia de Dios. Y no, la gracia de Dios ya está dada. Entonces, ¿qué hacemos? Como un resultado de la obra de Cristo en nuestra vida. Claro que me es importante orar y entrar en comunión con Dios. Espero que haya quedado claro esto de cómo se pervierte la esencia del Evangelio. Dice el 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Fíjate, Pablo está diciendo, no solo nosotros, no se dejen ustedes engañar si viene un ángel del cielo o nosotros mismos les anunciamos otra cosa diferente. Entonces él está diciendo, cualquiera que haga esto, que sea anatema. Y anatema es maldito. Fíjate en qué tono está escribiendo Pablo esta carta. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y recuerda que evangelio significa buenas noticias. Entonces cuando él dice, si alguien viene y les predica y les anuncia otro evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. No nos podemos dejar nosotros impactar, fascinar. A veces, ¿sabes en qué nos convertimos? En idólatras de los dones que Dios da. A veces conocemos a hombres de Dios que Dios les ha dado un don de hacer milagros, de hacer sanidades. ¿Y sabes en qué caemos? En idolatrar, en decir, ¡oh, wow! No, es que ese hombre de Dios hace milagros, ¿Y sabes qué? Es muy fácil dentro de la misma iglesia idolatrar a otros. Entonces aquí él está diciendo, no, ustedes no han recibido, si reciben un evangelio diferente, sea anatema. ¿Por qué? Porque el único que se debe llevar la gloria es Cristo. El único al que debemos honrar y alabar por lo que hace, y por las bendiciones y por los milagros que suceden, es a Cristo. Dice el verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjate, agradar a los hombres no era la motivación de Pablo. De eso no dependía su autoridad. Pablo más bien buscaba la aprobación de Dios. No me importa quedar bien con ellos, ¿no?
yo vengo a decirles que lo que ellos están anunciando no está bien, es incorrecto. Este es un celo de Pablo por defender, como vimos ayer, la sana doctrina. No era ahora una defensa de él, como lo fue la carta a los Corintios o las cartas a los Corintios. No, ahora es un... Discúlpame, te decía que ando un poquito agripada. Ahora lo que está pasando es que él está levantando una defensa por el evangelio, por una sana doctrina, por no ir tras los dones, por no ir tras los milagros, por no pensar que entre más yo haga, más gracia de Dios voy a tener, más más cerca de Dios voy a estar, porque a veces caemos a eso, ¿no? No sé si te ha pasado, pero de repente como pastores recibimos mensajes que nos dicen, oye, tú que estás más cerquita de Dios, ¿crees que puedas orar por eso? No hay nada que podamos hacer más para estar más cerca de Dios. No, esto lo hace, ¿sabes más bien qué nos aleja de Dios? El pecado. Pero cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Él otra vez está yendo cercano a nosotros. Entonces, no podemos nosotros estar pensando que es por si hacemos más o menos. No, todo se trata de su gracia. Y nuestras obras son el resultado de la obra de Cristo en nuestra vida. Entonces, sí, vamos a hacer obras, ¿pero por qué? No para ganar el cielo, no para ganar la salvación, no para ganar más gracia de Dios, no. Esa ya está dada, más bien es, ¿por qué? Porque soy su hija, porque eres su hijo, y entonces eso será el resultado, la consecuencia de Cristo en nuestra vida, ¿no? Vamos a ser más amables con la gente, sí, no por ganar más el cielo, no, sino para demostrar a otros que Cristo está en nuestra vida, y eso se resume en testimonio. Acuérdate, nunca caigas en el error de pensar que porque hacemos las cosas, ¿sabes? Porque en eso sería como aquel hombre que llegó y decía, yo te alabo, Padre, porque no soy como uno de esos, ¿no? Que yo sí hago esto, yo sí hago aquello, yo sí hago aquello, y de repente Jesús lo ve de lejos, ¿no? Entonces, no se trata de eso, recuerda, no son las obras que haces con la intención de ganar más favor o más gracia de Dios. No, eso es solo el resultado en nuestro corazón de saber que por supuesto necesitamos cada día caminar con nuestro Señor. Ahora Pablo, a partir del versículo 11, habla de su ministerio y de por qué él tiene la autoridad de decir esto. Verso 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y aquí te voy a dejar una tarea. Lee Hechos 26, del 12 al 18, para que tengas súper claro cómo fue el llamamiento de Pablo. Hechos 26, 12 al 18, para no abarcar ahorita más tiempo. Verso 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Es decir, aquellos judaizantes que estaban en las iglesias de Gálatas, queriendo precisamente judaizar y seguir llevando la ley a su extremo, sin reconocer que la obra de Cristo ya dependía más bien de él y de su gracia. Entonces lo que Pablo está diciendo, les recuerdo que yo en el judaísmo aventajaba muchísimo. Es decir, si alguien sabe de la ley, si alguien sabe de las obras, si alguien sabe de juzgar a aquellos que no hacían conforme a la ley mandaba, soy yo. Esa es la credencial de Pablo. Él está sacando aquí su testimonio, pero ¿sabes? Lo hace como un acto de vergüenza.
Y esto nos tiene que quedar claro porque a veces nosotros decimos nuestro testimonio como un acto de valentía o somos héroes, así, no, pues yo me maté a no sé cuántos, no, yo no me echaba una caja de cigarros, yo me echaba quién sabe cuántas. Y a veces contamos nuestro testimonio, pareciera, ostentando y magnificando las obras de nuestra carne, en vez de magnificar la obra de Cristo en nuestra vida. Entonces Pablo pareciera hasta con pena, así de, oigan, pues sí, o sea, ustedes ya han oído acerca de mi conducta, cuando en otro tiempo. Pablo tiene que sacar la credencial diciendo, si hay alguien que sabe de judíos, soy yo. Si hay alguien que podría hablar del judaísmo, soy yo. Porque yo era celoso de las tradiciones de mis padres. Pero él está diciendo, ahora ya no se trata de eso. Pablo era como un terrorista en contra de la iglesia cristiana, perseguía a los cristianos con celo, pensando que él defendía el judaísmo a capa y espada. Pero por eso te dejé de tarea leer Hechos 26, del 12 al 18, para ver cómo Jesús se le tiene que revelar y se le tiene que presentar a Pablo. Verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjate qué hermoso es saber aquí algo. Desde el vientre de nuestra madre, Él nos ha apartado con un propósito y ya desde ahí tenemos un llamado. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Cuál es? Quizá no siempre lo sabemos, pero tienes un llamado. ¿Desde cuándo? Aquí lo dice. Desde que estabas en el vientre de tu madre. Así que ahí Él tenía un propósito. Verso 16. Bueno, te leo desde el 5 una vez más para hilarlo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Sabes? Él en este momento deja claro su llamado para que yo le predicara entre los gentiles. El propósito de Pablo fue llevar las buenas nuevas a los gentiles, no judaizar, no poner la carga que no podían ellos llevar, no, él llevó las buenas noticias a los gentiles. Y recuerda que ¿quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son judíos, ellos son gentiles. Verso 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de estos apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Qué hermoso testimonio de Pablo, ¿no? Al final, aquí, él termina resumiendo quién era, no como un acto, te lo dije, de presunción, sino como un acto de magnificar a Dios, de decir, wow, aquellos que en su tiempo me vieron perseguir a los cristianos, hoy dicen, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. En eso consiste el testimonio, mi amada iglesia, que la obra de Cristo sea magnificada en nuestra vida, no lo que hacíamos antes, sino lo que hoy puedes hacer gracias al sacrificio de Cristo en tu vida. Y fíjate cómo aquí Pablo deja en claro algo que sería profundo y nos llevaría mucho tiempo poder estudiar, y en su momento lo vamos a hacer, hoy solamente es un tiempo devocional, pero él relata en estos versículos finales que te leí, cómo en su llamado, ¿qué es lo que sucede? Él no va inmediatamente a Jerusalén, donde están los otros apóstoles que Jesús ya había formado. Los 11 que habían quedado, porque Judas había traicionado. Pero ¿te acuerdas que después nombran ellos a otro más? Bueno, Pablo está diciendo, cuando Jesús se me apareció, yo no fui directamente a ellos, sino que dice que
Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, o sea, no con los hombres, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después pasados 3 años, fíjate, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que Pablo fuera ahora sí a donde estaban los otros apóstoles? Dice, después, verso 18, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Qué fue lo que pasó en este trayecto que Pablo no subió a ver a los apóstoles? Bueno, pues se nos relata que en esos 3 años él recibió la instrucción y la revelación del Evangelio directamente de Jesucristo. Jesús se le apareció a él para nombrarlo apóstol, para poder llevar el evangelio a los gentiles. ¿Esto qué significa? Que así como los otros 12 habían tenido sus 3 años de entrenamiento con Jesús, asimismo Jesús se le apareció a Pablo, para poder dar el entrenamiento que él necesitaba para poder recibir el evangelio de Jesucristo y para poder ser nombrado apóstol. Entonces, por eso es que él está sacando en este primer apartado su credencial diciendo, hey, yo sé de judíos, yo sé de judaísmo, yo sé sobre judaizar, y no es lo que queremos, ¿no? No fui mandado a los gentiles para judaizarlos, fui enviado a los gentiles para llevar las buenas nuevas. Mi amada iglesia, ¿qué quiero dejar contigo en esta noche? Que debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué mucho cuidado? Porque muchas veces nosotros menospreciamos, le puse a este devocional, peligro interno. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros nos cuidamos mucho de afuera, ¿no? Así de, no, ¿cómo vas a imitar esa costumbre pagana? No, eso no es de Dios. ¿Cómo vas a hacer esto o aquello que están haciendo todos los del mundo? Eso no es de Dios. Y nos estamos cuidando de afuera. Pero, ¿sabes? Hay un peligro adentro. Y por eso le puse a este devocional este título, peligro interno. ¿Cuál es el peligro? El querer poner otras cargas que nosotros no vamos a poder llevar. El querer imponer a otros cargas que no van a poder llevar. Recuerda que la salvación tiene que ver con la gracia y que las obras que nosotros hacemos tienen que ver con la respuesta de la obra de Cristo en nuestra vida. Entonces, no es para pedirles más obras, porque es lo que te digo, nos es muy fácil cuidarnos de afuera, pero ¿sabes qué? Justo como lo veíamos en la introducción, el legalismo no tiene que ver de afuera hacia adentro. El legalismo está dentro de la iglesia. Ah, yo me he visto así, tú así, entonces yo soy más santo. Ah, porque yo sí ocupo la túnica hasta acá y tú no. Yo soy más santo. Entonces, no se trata de eso. Cuidado con eso. No podemos dejarnos maravillar por cosas que solo sean a la vista. Dios conoce la intención de nuestro corazón. Entonces, no nos cuidemos solamente de lo de afuera. No señalemos solamente a los de afuera, porque el verdadero peligro al que Pablo ataca tiene que ver con lo de adentro. Lo que ya tenemos como evangelio, pero que nosotros le queremos colocar otras cosas, ¿no? Como si le quisiéramos, aquí hay un evangelio y otra piedrita, para que yo alcance más rápido a Dios. No hay ventajas, no hay atajos, no hay nada más para llegar a Dios. Solo se necesitó un único sacrificio, Jesucristo ya lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, reconocer genuinamente que Jesucristo es nuestro Salvador. Por fe, aceptar a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, entregarle a Él todos nuestros pecados en una actitud de arrepentimiento, y ahí tendremos perdón. No cargues con cosas que no te corresponden. A veces nosotros quizá ya tenemos como que un pecado que creemos haber entregado a Dios y decimos, no, pero es que creo que no me siento perdonado, pero es que creo que Dios todavía no me ha perdonado. Entonces,
¿Qué tienes que hacer? Creerlo. Señor, por fe, yo creo que tú tienes el poder de perdonar pecados. Yo te entrego este pecado que me ha costado tanto. Yo te lo entrego porque quiero caminar en la libertad que tú le viniste a dar al cautivo. Y entonces cree en esa libertad de Cristo. No te condenes, porque a veces podemos caer a los dos extremos. Me condeno porque soy un pecador. Y entonces te diría, ¿y dónde está la obra de Cristo? Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero también podemos caer e irnos al otro extremo de decir, no, porque yo hago, entonces yo estoy más cerca de Dios, entonces yo sí soy muy espiritual, entonces no, recuerda, no, todo se trata de Cristo, no es por obras, no es porque yo sí hago y Él no hace, no. Pero que también no te puedes confiar a decir, pues porque todo se trata de la obra de Cristo, yo me quedo aquí nada más tranquilo. No, recuerda, tu vida, tu conducta, tus obras hablan solamente y dan testimonio de Cristo en tu vida, como lo terminó diciendo Pablo. Pero eso no es un requisito para obtener más y más y más gracia. No, eso es imposible, ¿sale? Entonces espero que haya quedado claro que tenemos que cuidarnos no solo de lo que sucede afuera y de, no me voy a contaminar del pecado de afuera. No, tenemos que tener claro que adentro también hay peligro de que el evangelio se tergiverse y que nosotros terminemos sintiéndonos o súper culpables o súper santos, y no. Tenemos que buscar el equilibrio, ¿sale? Así que Dios nos ayude a poder mantener ese equilibrio, a saber que somos sus hijos y que debemos, por supuesto, valorar la salvación que Él nos ha dado, y que debemos de alguna manera no pretender, ¿verdad?, alcanzar u ostentar más. No, todo se trata de Cristo, ¿ok? Oramos. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos has permitido tener este devocional. Te pido que tú nos des la sabiduría para poder entender que todo es por tu gracia, que todo lo has hecho tú, que no necesitamos estarnos judaizando, ponerle más escalones a la gracia, que no hay nada que podamos hacer para mover más tu gracia, que no hay nada que podamos hacer, Señor, un pecado también que nosotros creamos que entonces por ese pecado tú ya no nos vas a amar. Señor, no, ayúdanos a entender y a guardar un justo equilibrio en entender tu gracia, tu salvación en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a cuidarnos no solo de los actos de afuera, sino de lo que suceda adentro en nuestro corazón y con la lectura de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Te mando un abrazo grande, 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 grande. Bendiciones.